Ahora, para hablarnos de la educación, viene una persona que ejerció el magisterio por 20 años en Cuba, tras graduarse en la especialidad de Español y Literatura del Instituto Superior Pedagógico de Villa Clara. Bienvenida, Idolidia Darias. Bueno, en coordinación con el doctor, ¿para Cuba qué sufre? La primera palabra. Cuba, historia y memoria. Nuestra nación ha vivido casi 100 años bajo el influjo de una matriz comunista de la que una parte de los cubanos ha logrado salir, pero otra aún sigue atrapada. Desde que los criminales y truhanes llegaron al poder en 1959, comenzaron a decretarse en la isla todo tipo de ordenanzas. Estaban encaminadas a lograr el sometimiento por la vía de la obediencia tolerada, esa que de una manera sutil hace que el individuo acepte las mordazas y los grilletes mentales, creyendo que esa es la mejor opción para la vida. La educación y el sistema educativo, desde que llegó al poder, impuso como objetivo de los programas educacionales la educación marxista-leninista, inspirada, según explicaron allí mismo ellos, en los postulados de los ideólogos del comunismo. La gestión privada indica autonomía a la hora de andar, y ellos lo saben. Por eso aparecieron ordenanzas para borrar toda educación que no estuviera bajo el ojo del gran hermano, del papá Estado. Bajo ningún concepto permitieron que de manera independiente se educaran a niños y jóvenes. Se crearon programas educativos a la hora de andar, pero para eso había que disponer de un DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, y todo el sistema educativo desde la enseñanza primaria hasta la universidad respondieron a la doctrina que imponía el DOR. En ellos no hubo cabida para la fe y la creencia. Con el cierre de colegios privados y la persecución a religiosos, sacaron la creencia y la fe de la vida de los cubanos. Sin que se dieran cuenta, los maestros y profesores fueron perdiendo la posibilidad de acceder a conocimientos que no estaban permitidos por las autoridades previamente. Los libros de enseñanza que existían hasta ese momento fueron enviados a las hogueras y junto a ellos los materiales de estudio y trabajo de maestros y profesores. Al expulsar del país a hombres de fe, también las iglesias y lugares de culto se cerraron, y lo menciono mucho porque esto forma parte de la idiosincrasia del cubano. Muy pronto los dirigentes del país, bajo la eterna vigilancia del DOR y las órdenes del órgano político del país, con Fidel Castro como máximo jefe, designaron a los comisarios políticos para dirigir la educación. Todos esos comisarios políticos son responsables directos de este proceso de experimentación que comenzó en Cuba, porque la educación en Cuba durante años ha sido un campo experimental del totalitarismo. Los laboratorios más infames fueron las escuelas en el campo, pues la separación de los padres y los hijos abrió la posibilidad de que los menores de edad quedaran a merced de educadores, quienes, por cumplir el plan de la enseñanza, pusieron en la mente de los niños y adolescentes las ideas y los modelos de personajes asesinos, criminales y fieles al ideal comunista. Vale mencionar el nombre de algunos de esos modelos impuestos, que además de Fidel y Raúl Castro, engrosan las filas con el odioso nombre de Ernesto Che Guevara, así como aquellos repulsivos inventores del comunismo en la URSS, por citar algunos ejemplos, los infames Lenin, Marx, Engels, y ellos todos se convirtieron en personajes de adoración y veneración junto a otros comunistas que se fueran antojando a los mandantes en Cuba. La nueva ideología impuesta entró en contradicción con la de los mayores y comenzaron las confrontaciones entre padres e hijos, la falta de respeto a los mayores y el uso cada vez más precario del lenguaje.
En lugar de la educación alcanzar mayor calidad, el proceso derivó en una baja educación e instrucción en todas las enseñanzas. Durante más de 60 décadas, el constante miedo e inseguridad por temor a no actuar en el marco de lo políticamente correcto fue convirtiendo a los cubanos en seres donde la conducta cotidiana es la doblez, ese término que casi todo el mundo identifica como doble moral. A finales de la década del 80, uno de los delirios de grandeza y luego de haber cacareado la idea de que Cuba era una potencia médica, Fidel Castro anunció que el país debía lograr un lugar cimero en la educación. Lo que vino después fue llover sobre mojado. Los maestros y profesores que impartíamos clase en las aulas éramos esos que 2 décadas antes fuimos adoctrinados, léase domesticados, en la adoración al máximo líder y sobre todo en la idea de que en cada clase se cumplieran los objetivos de educar bajo los principios marxistas-leninistas. Cada vez que me llamen a hablar de la educación en Cuba, les recordaré a todos que ese gran laboratorio dirigido por criminales es el único país comunista que cuando llegó al poder convirtió los cuarteles en escuelas, pero 4 décadas después, un gran número de esas escuelas construidas con el modelo socialista, o sea, las SBUT y las SBEC, las convirtió en cárceles. En esos edificios precarios, decadentes, sobrevive todavía hoy una masa carcelaria de la que la mayoría apenas alcanzó la enseñanza secundaria. Ellos son el fruto de lo que una vez el totalitarismo quiso presentar como potencia educativa. Desgraciadamente, eso ha ocurrido en nuestra nación, porque sabemos que la misión es borrar la memoria, borrar la historia y poner otra. Y en más de 6 décadas de totalitarismo, en la medida que borraron, ocultaron o tergiversaron la verdad, impusieron otra. Y el profundo paternalismo minó la nación. No nos enseñaron a pensar con cabeza propia. Por eso se nos limitó el interés por el acceso a la verdad. La historia fue la que nos impartieron en las aulas los profesores y maestros que estudiaron en los mismos planes de adoctrinamiento comunista impuestos. Sobran ejemplos de cuánto se ha degradado la nación, en la que a eso se le suma la introducción del idioma ruso en las aulas, la imposición del arte, la cultura y la música del campo socialista y la eliminación lenta de nuestra tradición, de nuestro folclore, de nuestra verdadera historia. Muy cerca de cumplir 70 años de la imposición de un sistema comunista, vemos que cada día va peor y sabemos que nadie espera nada bueno, puesto que eso es lo que genera la doctrina comunista: mentira, corrupción, dolor. Se necesitan fuerzas y ánimos para contarle a nuestros hijos y nietos que hay un camino y estamos a tiempo de rescatar nuestra historia, mucho más en este cambio de época que vivimos y que no excluye a la nación cubana donde quiera que esté. No es menos cierto que 60 años de doctrina y de imposición ideológica crean vacíos difíciles de rellenar con la verdad, pero siempre queda la esperanza y el tesón de los que no se doblegan, muchos están hoy aquí, y se ponen por encima de las dificultades para evitar que nuestra historia y nuestra memoria se degrade al máximo. Que sea este encuentro de hoy un espacio para llamar a los cubanos, los que están aquí, los que nos ven por internet, los que luego acceden al video, para llamarlos a todos a no dejarnos arrebatar la historia, la esencia verdadera, y a dar pasos definidos en el rescate de nuestra herencia, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y de nuestra educación con los valores que nos enseñó, que nos inculcó el maestro José Martí.